Hola muchachos, bienvenidos al quinto video del curso que está asociado con la práctica 3. Que la práctica 3 explicarla es muy sencillo porque es exactamente igual a la práctica 2. Y la clase práctica 3 se llama práctica 3, pero funciona exactamente igual que la práctica 2. Y las pruebas unitarias en la práctica 3 son exactamente las mismas que las que hay en la práctica 2. La única diferencia es que les vamos a prohibir utilizar while, do while y for para implementar los métodos de la clase lista estudiante. Al estarles prohibiendo utilizar las estructuras de control iterativas para hacer iteración de Java, los estamos forzando a que utilicen recursión. ¿Qué es recursión? Pueden consultar el libro para una explicación más a detalle, pero lo podemos resumir como una función que se invoca a sí misma, o en el caso de Java, donde no tenemos funciones, un método que se invoca a sí mismo. Por supuesto, si lo hacemos así nada más, vamos a caer en la versión recursiva de lo que es un ciclo infinito. Y tenemos que saber detenernos de alguna manera. Y en el caso de recursión, esto se traduce a la cláusula de escape. Hay una analogía muy fuerte entre la recursión y la inducción matemática, donde el caso base de la inducción se puede interpretar como justamente la cláusula de escape de la recursión, y donde al aplicar la hipótesis de inducción se traduce en realizar la llamada recursiva. De la misma manera que con inducción lo que hacemos es demostrar que se puede para un caso pequeño y después, perdón, para un caso base, y después, suponiendo que se puede para un caso más pequeño, a través de eso demostrar que se puede para el caso general. Es más o menos lo mismo con recursión. La función o método recursivo resuelve en el problema para un caso base y luego suponen que lo pueden resolver para un caso más pequeño, y haciendo uso de este y un poco más pueden resolver el caso general. Vamos a ver varios ejemplos al respecto, pero en general es exactamente la misma idea que con inducción matemática. La cosa es cómo resuelvo el problema en una instancia más pequeña, y suponiendo que ya tengo eso, cómo puedo resolver la instancia más grande. Uh, Vamos a ver el ejemplo que ve todo mundo inicialmente, pero que es muy mal ejemplo, que es justamente el factorial. ¿Cómo definimos el factorial? El factorial de n es 1 si n es menor que 2. Técnicamente debería ser 1 o 0, pero en Java tenemos tipos con signo, entonces para evitar los problemas vamos a definirlo como el factorial de n es 1 si n es menor que 2. Y si no, es n por el factorial de n menos 1. La definición obviamente es recursiva, hace uso de sí misma. Define justamente lo que hay que hacer en el caso base. Si n es menor que 2, el factorial de n es 1. Y después dice cómo resolverlo en el caso general usando un caso más pequeño. Suponiendo que ya tengo factorial de n menos 1, pues el factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Entonces, ¿cómo programamos esto? Pues si lo hacemos a lo menso, tal cual. Definimos un método factorial que recibe un entero, n, y si n es menor que 2, regresamos 1. Estamos siguiendo la definición tal cual. Si no, regresamos n por el factorial de n menos 1. Y esto funciona bastante bien. El único problema es de que factorial no tiene sentido que lo usemos recursivamente. ¿Por qué? Primero, invocar un método es caro por múltiples motivos, pero en particular es caro en memoria. También es caro en procesador, pero es caro en memoria. ¿Por qué? Cada vez que invocamos un método, se crea lo que se conoce como un registro de activación que entra en la pila de ejecución. Ya habíamos mencionado la pila de ejecución antes. Pueden ver esto más a detalle en el libro de Lisa y mío. Pero básicamente en la pila de ejecución es donde viven las variables locales. Justamente los registros de activación es el espacio de memoria donde están declarados, donde está asignada la memoria de los parámetros de un método y de las variables locales que en el mismo se declaren. ¿Ok? Entonces cada vez que invocamos un método se crea un nuevo registro de activación y se carga en la pila de ejecución. Se le llama pila porque funciona como una pila de libros. O
Ustedes van apilando los libros de uno en uno y siempre como que pueden ver nada más el que está hasta arriba. Lo mismo funciona con la pila de ejecución. Vamos cargando registros de activación en la pila y solo se está ejecutando el que esté hasta arriba de la pila de ejecución. Cuando termina de ejecutarse un método, el registro de activación correspondiente se descarga de la pila de ejecución. Por eso es que las variables locales, así como los parámetros, dejan de existir cuando se acaba un método. Lo que pasa es que el registro de activación correspondiente se descarga de la pila de ejecución y entonces la memoria que teníamos asignado para ellos literalmente desaparece, se libera. ¿Ok? Entonces, estar invocando métodos es caro. A veces no hay de otra, tenemos que hacerlo, pero en el caso de factorial, podemos implementar el método haciendo una única invocación al método correspondiente. Y vamos a hacer factorial de la siguiente manera, es lo mismo. Regresa un entero, se llama factorial, recibe un entero que le llamamos n, y lo único que hacemos es inicializar una r con n, y mientras n decrementándose sea mayor que 1, automultiplicamos r con n. En otras palabras, int r es igual a n, igual n menos menos mayor que 1, r por igual n. Y al final regresamos r. ¿Sale? ¿Y qué pasa cuando n es igual a 3? Bueno, inicialmente r se inicializa con el valor de n, entonces r y n valen 3. Luego hacemos while n menos menos. Acuérdense que menos menos a la derecha es el post-decremento. Entonces esto regresa el valor de n, 3, y luego decrementa n a 2. Entonces lo que hace el while es preguntar si 3 es mayor que 1, obviamente lo es, y después n se decrementa a 2. Y después hacemos r por igual n. R vale 3 porque así lo inicializamos. Por igual es equivalente a que hiciéramos r es igual a r por n. Entonces r es igual a 3 por 2 porque ya decrementamos n, y n menos menos se hace 1 porque era 2. Regresamos otra vez al while y hacemos n menos menos mayor que 1, n vale 1, menos menos va a decrementar el valor después de, va a decrementar n después de regresar su valor, entonces regresa 1 y 1 no es mayor que 1. Entonces ya no entramos de nuevo al while y regresamos el valor de r, perdón, que es 6, que es el valor de 3 factorial. Esto no es una demostración, esto es un ejemplo de cómo funciona el método para n igual a 3. Podríamos hacer la demostración, pero lo voy a dejar más adelante. Sí vamos a demostrar que algunos algoritmos funcionan, pero no ahorita. ¿Sale? Entonces, con este método factorial iterativo, podemos resolver factorial exactamente igual de bien que con el otro, pero no gastamos espacio en la pila de ejecución. Se crea un registro de activación para factorial y nada más uno. Dentro de ese registro de activación se hace toda la iteración y regresamos a n factorial. ¿Sale? Esto es mucho más barato que la versión recursiva. La versión recursiva gasta tantos recursos de activación como n tengamos, como el valor de n. ¿Sale? Entonces, no tiene sentido usar la versión recursiva para factorial. Es muy cara. Pero sí tiene sentido utilizar la versión iterativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca debemos usar recursión? No, por supuesto que no. Es importantísimo. Hay algoritmos que no tiene sentido hacerlos iterativamente. Vamos a ver uno de ellos. Y para esto necesitamos introducir un nuevo problema, que es el problema de las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi son 3 postes con discos de madera y con diámetro de mayor a menor, están acomodadas, de abajo hacia arriba están los discos acomodados con diámetro de mayor a menor, y lo que tenemos que hacer es mover todos los discos del primer poste al tercer poste sin que en ningún momento pueda haber un disco de mayor diámetro encima de uno de menor diámetro. Y por supuesto podemos usar cualquiera de los postes de forma auxiliar. ¿Cómo se puede resolver este algoritmo recursivamente? De nuevo, utilizamos la idea equivalente a inducción matemática. Y si tenemos un único disco, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada más moverlo del poste origen al poste destino. Y ya acabamos. Vamos a suponer que podemos mover
n-1 discos. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues como estamos suponiendo que recursivamente podemos mover n-1 discos, movemos n-1 discos al segundo poste utilizando el tercero como auxiliar. Luego movemos el disco más grande que queda en el primero al tercero. Y por último, otra vez recursivamente, movemos los n-1 discos del segundo poste al tercero usando el primero como auxiliar. Y ya acabamos. En Java, ¿cómo se vería este método? Pues tendríamos un método que se llamara Hanoi, que regresa nada, es void, y recibe 3 postes, el poste 1, el poste 2 y el poste 3, y una n que es el número de discos que hay que mover del primer poste, no del poste 1, del primer poste como parámetro, al tercer poste, de nuevo, no del poste 3, sino al tercer parámetro, utilizando el segundo poste como auxiliar. ¿Ok? Y dentro de este método lo que haríamos es que si n es igual a 1, pues movemos del poste 1 al poste 2. Podemos suponer que la clase poste tiene un método mueve, que mueve su disco de hasta arriba al poste que recibe como parámetro. Entonces hacemos poste 1.mueve poste 3. Y si no, hacemos Hanoi del poste 1 auxiliándonos del poste 3 hacia el poste 2 con n-1. Esto recursivamente mueve -1 discos del poste 1 al poste 2 auxiliándonos del poste 3. Luego movemos el disco más grande del poste 1 al poste 3, poste 1.mueve poste 3. Y por último movemos n-1 discos del poste 2 al poste 3 auxiliándonos del poste 1. Poste 2, Hanoi, poste 2, poste 1, poste 3, n-1. Y ya acabamos. Esas son las únicas líneas que necesitamos hacer y eso resuelve el algoritmo. ¿Cómo podemos ver que funciona? Pues siguiendo una pequeña animación. Vamos a hacer las torres de Hanoi con 5 discos para que terminemos en un tiempo humanamente razonable. Y lo que vamos a hacer es estar viendo cómo se ven los discos en los postes todo el tiempo, pero también el estado de la pila de ejecución cada vez que le agregamos un nuevo registro de activación, cada vez que hacemos una llamada recursiva, incluyendo la primera llamada al método. ¿Y cómo vamos a representar la pila de ejecución? Básicamente los enteros para cada poste, o sea, 1 para el primer poste, 2 para el segundo, 3 para el tercero, y un cuarto entero para el número de discos. Entonces, como invocamos Hanoi, poste 1, poste 2, poste 3, 5, y lo que ponemos en la pila de ejecución es 1, 2, 3, 5. Y además, cada vez que hacemos una llamada recursiva, como tenemos 2 en el algoritmo, 2 llamadas recursivas, cuando regresemos de cada llamada recursiva tenemos que saber a dónde regresar. Entonces necesitamos marcar en la pila de ejecución de qué lado nos fuimos, cuál de las 2 llamadas recursivas hicimos, para saber por dónde continuar. Y vamos a ponerle la primera llamada recursiva I y a la segunda D. Debería ser claro por qué, pero si no lo diremos más adelante. Y entonces, como ya dijimos, entramos con 1, 2, 3, 5. Y lo primero que preguntamos es si n, que es 5, es igual a 1. Este no es el caso. Entonces entramos por I, la primera llamada recursiva, que lo que hace es intercambiar el segundo y tercer parámetros. Entonces entramos por I, 1, 3, 2, 4. ¿Ok? 4 no es igual a 1, entonces volvemos a llamar recursivamente a I, y más bien, volvemos a llamar recursivamente a Hanoi por I, e intercambiamos de nuevo el segundo y tercer parámetros. Entonces ahora es 1, 2, 3, 3, porque es n-1, n era 4, 3. Y 3 no es igual a 1, entonces ahora entramos otra vez por I, 1, 3, 2, 2. 2 no es igual a 1, una vez más entramos por I, intercambiando el segundo y el tercero, y es 1, 2, 3. Por fin se cumple que n es igual a 1, porque entramos al registro I 1, 2, 3, 1, y como 1 es igual a 1, se ejecuta la cláusula de escape. Y intercambiamos, más bien, movemos un disco del primer poste al tercero, que en este caso son el poste 1 y 3, porque el registro es 1, 2, 3, 1,
Y entonces movemos el disco más chiquito del primer poste, del poste 1 al poste 3. Y regresamos del método, nos salimos, escapamos de él, por eso es cláusula de escape. Entonces, como es I, regresamos por la izquierda al registro I1322. Y lo primero que hace es mover del primer poste al tercero, pero en este caso el primero es 1 y el tercero es 2. Entonces movemos del primer poste el segundo disco más chiquito al segundo. Entonces quedan en el primer poste los 3 discos más grandes, en el segundo poste el segundo disco más pequeño y en el tercer poste el disco más pequeño. Ahora, como ya hicimos ese movimiento, ahora hacemos la llamada recursiva D. La llamada recursiva D intercambia el primer poste y el segundo poste. Entonces ahora entramos D 3, 1, 2, 1. De nuevo, 1 es igual a 1. Entonces movemos del primer al tercer poste. Pero en este caso el primer poste es 3 y el tercer poste es 2. Entonces movemos el disco más chiquito del poste 3 al poste 2. Nos quedan los 3 discos más grandes en el primer poste y los 2 discos más pequeños en el segundo. Regresamos de D, lo cual descarga de la pila de ejecución. También cuando regresamos de I la primera vez se descargó de la pila de ejecución, lo vieron. Y como regresamos por D al registro 1322, ese registro también se descarga de la pila de ejecución. Y regresamos una vez más a 1233, a I1233. Entonces, como regresamos de I, volvemos a mover del primer poste al tercero, en este caso del 1 al 3. Entonces, justamente movemos el tercer disco más pequeño, el disco de en medio, del primer poste al tercero. Y ahora entramos por D, que intercambia los primeros dos. Entramos D, 2, 1, 3, 2. 2 no es igual a 1. Entonces, acuérdense que cuando entramos recursivamente por I, intercambiamos el segundo y el tercero. Entonces entramos I, 2, 3, 1, 1. Como 1 es igual a 1, movemos del primero al tercero, que en este caso es del 2 al 1, y entonces movemos el disco más chiquito del poste 2 al poste 1. Ya no voy a decir exactamente, véanlo en la pantalla, porque ya comienzan a mezclarse entre ellos, pero fíjense que siempre se preserva que nunca hay un disco de mayor diámetro encima de uno de menor. ¿Ok? Descargamos el registro I2311 y regresamos por I al registro D2132. Como regresamos por I, movemos un disco del primer poste al tercero, pero el primero es el poste 2 y el tercero es el poste 3. Entonces movemos ese disco del segundo, el disco de hasta arriba del segundo poste al tercero. Y entramos por la derecha a 1, 2, 3, 1. Como 1 es igual a 1, movemos del primer poste al tercero. El primero es 1 y el tercero es 3. Entonces movemos el disco de hasta arriba del primero al tercero. Nos quedan los 2 discos más grandes en el primero y los 3 más pequeños en el tercero. Regresamos, se descarga la pila de ejecución, regresamos por la D y regresamos a 2132, que también se descarga, y regresamos por D a I123, pero como regresamos por D, también se descarga, y regresamos a I1324. Y como regresamos por I, movemos del primero al tercero, o sea, del poste 1 al poste 2, y entonces queda el más grande solito en el poste 1, el segundo más grande en el poste 2 y los 3 más pequeños en el poste 3. Entramos por la derecha 3, 1, 2, 3. Me voy a ir un poquito más rápido. Entramos por la izquierda 3, 1, 3, 2, perdón, 1, 2. 2 no es igual a 1, entonces entramos por la izquierda 3, 1, 2, 1. 1 es igual a 1, entonces movemos del primero al tercero, o sea, del 3 al 2.
regresamos por la izquierda, movemos del poste 3 al poste 1, entramos por la derecha 2, 3, 1, 1, 1 es igual a 1, movemos del 2 al 1, regresamos por la derecha, se descarga de la pila de ejecución, entramos por la izquierda, regresamos a 3, 2, 1, 2, se descarga porque regresamos por la derecha, regresamos por la izquierda a D3, 1, 2, 3, y entonces movemos del poste 3 al poste 2, entramos por la derecha 1, 3, 2, 2, entramos por la izquierda 1, 2, 3, 1, movemos del 1 al 3, regresamos por la izquierda, movemos del 1 al 2, y entramos por la derecha 3, 1, 2, 1, y movemos del 3 al 2 y descargamos los registros de activación 3, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 3, 2, 4. Y entonces ya estamos justamente a la mitad de nuestra ejecución. Se movieron n-1 discos del poste 1 al poste 2, auxiliándonos del 3, y ya nada más queda el poste más grande en el poste 1, perdón, el disco más grande en el poste 1, ¿ok? Entonces estamos en medio de la primera llamada, la llamada original a Hanoi. Movimos n-1 discos, recursivamente vamos a mover el disco más grande al tercer poste, y vamos a hacer lo mismo moviéndolos del segundo poste al tercero utilizando el primero. La otra mitad del algoritmo, donde deben mover 4 discos del poste 2 al poste 3 auxiliándose del poste 1, se les queda a ustedes de tarea. Pero debería quedar claro que es lo mismo, nada más cambiando el orden de los postes. Obviamente las llamadas I y D son izquierda y derecha porque se hace un árbol binario cuando estamos ejecutando una recursión doble, como es el caso de las torres de Hanoi. ¿Y cómo demostramos que es verdadero? Pues justamente por inducción. Los algoritmos recursivos se demuestran por inducción. ¿Funciona el algoritmo para un solo disco? Sí, porque es lo que hace la cláusula de escape. Suponemos que funciona para K discos. ¿Podemos demostrar con eso que funciona para K más 1? Sí, porque al ejecutarlo K no es 1, entonces no se hace la cláusula de escape. Ejecuto la llamada recursiva con K discos, que por hipótesis de inducción funciona. Entonces eso mueve K discos del primer poste al segundo, auxiliándonos del tercero. Luego muevo el disco más grande del primero al tercero. Y por último muevo K discos del segundo al tercero, auxiliándome del primero. No es tan fácil porque estamos modificando la memoria, pero es mucho más sencillo que demostrar la correctez de un algoritmo iterativo. Tardan muchísimo las torres de Hanoi en resolverse. O sea, si tenemos un disco, pues hacemos un movimiento de discos, ¿no? Si tenemos 2 discos y tenemos que mover el primer disco, que es resolver las torres de Hanoi con 2 menos 1, que era 1. Luego hay que mover el más grande y luego hay que mover otra vez un disco. Son 3 movimientos. Si queremos resolverlo con 3 discos, pues es resolver las torres de Hanoi con 3 menos 2, que son, perdón, 3 menos 1, que es 2, que ya vimos que son 3 movimientos, más mover el disco más grande al tercer poste, más mover de nuevo esos otros 2 discos. Otros 3 movimientos, son 7 movimientos en total. En general, para resolverlo con I movimientos con I discos, necesitamos realizar 2 a la I menos 1 movimientos. Si lo tratamos de resolver para 64 discos, que es el juego original de Hanoi, básicamente si moviéramos un disco por segundo, la edad del universo no nos alcanzarían. Los 14.000 millones de años que tiene existiendo el universo no nos alcanzaría para terminar el juego. ¿Se puede resolver Hanoi con un algoritmo iterativo? Sí, por supuesto. Todo algoritmo iterativo se puede implementar recursivamente y todo algoritmo recursivo se puede implementar iterativamente. Eso es lo que dice la tesis de Church-Turing, básicamente. Turing, cuando escribió su artículo de las máquinas de Turing, le dieron a conocer el artículo
del cálculo lambda de Church, de Alonzo Church, y básicamente se fue a estudiar con él el doctorado. Y con él hizo la tesis de doctorado, y lo que demostraron es que todo lo que se puede resolver con máquinas de Turing se puede resolver con cálculo lambda y viceversa. Son modelos de cómputo equivalentes, y la tesis de Church-Turing lo que nos dice es que todo modelo de cómputo básicamente hace lo mismo que una máquina de Turing o que el cálculo lambda, que a su vez pueden hacer lo mismo. Como las máquinas de Turing son inherentemente iterativas y el cálculo lambda es inherentemente recursivo, el cálculo lambda son básicamente puras funciones y llamadas recursivas para repetir tareas, pues lo que queda claro es que cualquier algoritmo iterativo lo puede hacer recursivamente y viceversa. La transformación no es automática ni trivial, pero sí se puede hacer siempre. En particular podemos hacer las torres de Hanoi de forma recursiva, pero es extremadamente complicado, en particular si lo comparamos con el algoritmo recursivo, y es un muy buen ejemplo de un algoritmo que, como dice la tesis de Church-Turing, se puede hacer tanto recursiva como iterativamente, pero que sin duda alguna es mucho más fácil de implementar, mucho más elegante, y además no gasta más recursos que la versión iterativa. Porque si tratamos de hacer las torres de Hanoi iterativamente, necesitamos de alguna manera emular la pila de ejecución, y terminamos gastando más o igual memoria que con la versión recursiva. Y bueno, entonces pueden hacer todos los algoritmos de la práctica 3 recursivamente sin ningún problema. ¿Cómo vamos a recorrer nuestras listas recursivamente? Pues sencillamente vamos a invocar un método que reciba un nodo, y si ese nodo es null terminamos, y si no, hacemos algo con el elemento del nodo o con el nodo mismo, y después recursivamente mandamos llamar al método con el nodo siguiente. Y obviamente lo que terminaremos haciendo es invocar este método con la cabeza originalmente. ¿Sale? Entonces todos los algoritmos deberían poderlos llevar a su versión recursiva sin ningún problema. Por eso es que les vamos a dar nada más una semana para la tercera práctica. Y bueno, le vamos a parar ya aquí. Si tienen dudas, por favor escríbanos o déjenoslo en el chat. Y pues gracias.